Hola co-partners, ¿qué tal su semana? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Este es un nuevo video en el canal. Se trata de un video muy importante. Para mí ha sido un poco difícil hacerlo porque en realidad me siento muy mortificada e indignada y a su vez me impacta mucho cómo los seres humanos pueden hacer tanto daño con sus actos hacia seres que no se pueden defender con las mismas armas o con las mismas capacidades físicas, me refiero, porque mentales sí las tienen, en contra de nosotros, porque lastimosamente los seres humanos a lo largo de la historia pues hemos hecho mucho daño a muchos seres que también son parte y tienen los mismos derechos que nosotros de estar en libertad y vivir en armonía con todos nosotros dentro de nuestro planeta. Entonces este video sí me costó mucho hacerlo porque es inevitable no ponerse en el lugar de estos seres, sobre todo cuando sé que como ustedes se sienten muy mortificados al ver tal abuso de estos seres que realmente son indefensos físicamente, siempre aclaro físicamente, porque mentalmente creo que nos superan en muchas ocasiones. Entonces este video va dedicado a estos seres que también pertenecen y son parte de nuestro planeta Tierra y son tan importantes para nuestro mundo, esos seres que nos enseñan tanto con su existencia y su ejemplo, esos seres que no se expresan como nosotros por desgracia, ya que nos tendrían tanto que decir y que reclamar, esos seres que son pura perfección de sostenibilidad, respeto y de aplicar la ley de la naturaleza a su perfección, generando el ciclo de la vida como debe de ser, ayudando con el equilibrio ecosistémico de los océanos del planeta y que en muchas ocasiones y veces nos han dado grandes lecciones de vida y que hoy en día, hasta la fecha, les seguimos causando muchísimo daño, tanto a ellos como su entorno natural. Con este video podremos ver cómo el ser humano ha ocasionado tanto sufrimiento y daño con la apertura y construcción de estos centros temáticos y de recreación entre comillas, ya que son una vergüenza de respeto hacia la vida, y veremos también cómo podemos parar este impacto negativo hacia estas especies y hacia nuestro ambiente y decir no más a los acuarios y parques temáticos donde exponen a estos seres por el simple hecho de ganar dinero y lucrar a costa de su sufrimiento y calidad de vida. Entonces comencemos. La cría de seres acuáticos en cautividad viene desde épocas muy antiguas. Sin embargo, los acuarios nacieron a partir del siglo XVIII, al menos de su forma contemporánea. El entretenimiento de mantener y disfrutar de un entorno acuático a la vista de todos surgió con la moda de coleccionar animales y sobre todo plantas acuáticas. Estas últimas necesitaban de humedad tanto para vivir como para ser transportadas, para lo cual se desarrollaron recipientes sellados que podían contener cierta cantidad de líquido. Más adelante dicha cantidad fue aumentando hasta convertirse en los modelos actuales que hoy día conocemos dentro de estos parques temáticos. Es relativamente fácil dejarse fascinar por la observación de estos increíbles animales y los espectáculos en los que podemos verlos en acción e interacción aparentemente cómplice entre los seres humanos. Son criaturas majestuosas y en este tipo de instalaciones se aseguran de generar toda una emocionante experiencia para el público. Como sabemos, los acuarios poseen por lo menos una cara transparente construida de vidrio, polimetalcriato o poliéster. Hasta en la década de los 70, la mayoría de los acuarios de vidrio se ensamblaba en el referido armazón metálico, pero posteriormente se fue introduciendo la silicona para realizar las uniones. Hoy en día los establecimientos de mamíferos marinos, entre otras especies marinas, forman parte de una industria de miles de millones de dólares, constituida sobre el sufrimiento de seres sociables e inteligentes, a los que se les niega todo lo que es natural e importante para ellos. En su estado natural, las orcas y miembros de otras especies de delfines y mamíferos, entre otras especies marinas, pero
mayormente en estos grupos de mamíferos acuáticos, viven en grupos grandes, socialmente intrincados. Los cetáceos recorren importantes distancias entre 95 y 160 kilómetros al día y a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. En este caso, los delfines, y 55 kilómetros por hora las orcas. Llegan a sumergirse hasta 90 metros de profundidad y apenas pasan un 10% de su tiempo en la superficie del agua. Esto es imposible para ellos cuando son mantenidos en piscinas donde apenas disponen de unos metros de longitud. Según FADA, que significa Fundación de Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, se estima que la orca tendría que dar 1.400 vueltas diarias en dicho estanque para nadar lo que recorrería de forma natural. En acuarios y parques marinos, estos animales solo pueden nadar en círculos sin fin, en recintos que para ellos son como tinas de baño y no pueden comportarse naturalmente. Son forzados a realizar trucos a cambio de alimento y son frecuentemente arrancados de sus miembros familiares cuando son sacados de su hábitat natural, cuando también son sacados de donde pertenecían a ese parque para trasladarlos hacia otros parques. El crónico estrés del cautiverio debilita sus sistemas inmunológicos, causándoles la muerte, antes que aquellos que se encuentran de forma natural dentro de su hábitat natural. A pesar de que están excluidos de amenazas naturales, en este caso sus predadores, y reciben comidas balanceadas y tienen un staff de veterinarios a su cargo para auxiliarlos en lo que se pueda presentar en ese momento. Algunos científicos consideran que los delfines tienen distintas personalidades, pueden pensar en el futuro y tienen un fuerte sentido de sí mismos, y que nuevos comportamientos los pueden transmitir de generación en generación. Y no solamente los delfines, sino también las belugas, también las orcas y también otros cetáceos que en este caso que pueden tener esa interacción con su grupo social. Cientos de mamíferos marinos, incluyendo al original Shamu, han sido tomados de aguas de los Estados Unidos y ubicados en acuarios y en parques temáticos. Aunque los parques y zoológicos estadounidenses no han capturado delfines en su naturaleza desde 1993, es aún legal para ellos hacerlo. Otros países continúan sacando delfines, entre otros mamíferos marinos como ballenas, orcas, belugas, así como también tiburones, tortugas, mantarrayas, entre otros también animales marinos, han sido también sacados de la naturaleza para poder depositarlos en estos acuarios y en estos parques temáticos. Particularmente los sacan del Caribe, donde las atracciones de nadar con delfines se han convertido cada vez más popular. Capturar a estos seres, ya sea en este caso las orcas, los delfines, las ballenas, entre otros seres marinos, desde su hábitat natural, afecta muchísimo a su grupo familiar. En este caso vamos a hablar de las especies marinas mamíferas, como los delfines, las orcas y las ballenas, ya que en la naturaleza estos seres, las hembras pasan toda su vida con sus madres y sus hermanas dentro de sus grupos familiares. Se comunican entre ellas a través de silbidos y lenguaje corporal y nadan juntos en grandes grupos familiares y tribus de asientos. Para obtener una de estas especies o varias de estas especies, los seres humanos que trafican con estas vidas persiguen al grupo y lo llevan hasta aguas poco profundas, donde los animales son rodeados con redes que se van cerrando gradualmente y son luego subidas a embarcaciones. Las especies no deseadas son devueltas al mar. Algunos cuando se genera este tipo de acción, mueren por el shock y por el estrés, y otros ceden lentamente a la neumonía cuando el agua les ingresa a sus pulmones a través de sus espiráculos. Las hembras preñadas a veces abortan espontáneamente a sus bebés. Algunos de estos seres que pueden escapar a la captura se desesperan al ver que sus compañeros están siendo atrapados
y al mismo tiempo estos que han podido escapar vuelven a ir donde sus compañeros están siendo atrapados para poder rescatarlos. Si con todo esto que te cuento no han sido razones suficientes para poder poner un alto y un stop a este tipo de abusos, aquí te doy otras razones más para que digamos no a estos parques temáticos y a estos acuarios. Bueno, creo que mejor llamados campos de concentración de animales que lucran con el sufrimiento de estos animales marinos. Y fomentemos más conciencia y sensibilización hacia la vida de estos seres que también tienen el derecho a estar libres y disfrutar de su hábitat natural tal y como nosotros lo hacemos. Como sabemos, una de las razones es que estos animales son arrancados violentamente de su hábitat natural. Como les expliqué, estos seres en cautividad tienen una alta mortalidad, por lo que el número de ejemplares mantenidos en estas condiciones resulta insuficiente para mantener una industria creciente. Por ello se siguen llevando a cabo capturas de dichos seres en su hábitat natural, principalmente en los países de Cuba, Japón y Rusia. Como por ejemplo en España capturaron 34 delfines de acuerdo a los datos recolectados de SOS Delfines. Las capturas son invasivas, estresantes y letales también en muchos casos. Los animales, como les comenté, son perseguidos y acosados para asustarlos, hasta que son dirigidos hasta un punto determinado que facilite la tarea de captura. Muchos animales, como les comenté, mueren de fallos cardíacos por el estrés y el shock de toda esa vivencia. Es frecuente que algunos animales mueran tras los primeros días en cautiverio, debido a la depresión y debilidad que les genera estar separados de sus grupos familiares, además de la evidencia incuestionable de crueldad y de la inconveniencia de sacar dichos seres de su hábitat natural y de sus comunidades. Mantenerlos en cautiverio los condena a vivir como meras atracciones en estos parques y en estos acuarios, que son centros turísticos que albergan miles y millones de personas, donde son forzados a realizar trucos a cambio de alimento y soportar gritos y movimientos bruscos de las personas que asisten a dichos lugares. A su vez, son obligados a nadar con turistas, a menudo alimentados también por ellos y acariciados también por buscadores de curiosidad. Sin embargo, la mayoría de las veces son obligados a nadar en círculos sin fin en tanques minúsculos e inhóspitos. Viven hacinados en acuarios, piscinas, entre otras instalaciones. Los tanques donde pasan el resto de su vida son de reducidas dimensiones, con aguas poco profundas y tratadas químicamente, lo que genera problemas en la piel y en los ojos de dichos seres. Debido a estas jaulas acuáticas, no tienen nada que descubrir, ya que los mamíferos como las orcas, las belugas o los delfines, las ballenas, entre otros, navegan por ecolocalización, pero que en los tanques, los cetáceos en cautividad dejan de utilizar, y si lo usan, las ondas rebotan contra estas paredes, haciendo de que estas ondas de sonido nuevamente vayan hacia donde están ellos, volviéndolos locos. Provoca que a la larga sufran choques contra las paredes, en los que resultan heridos y en algunos casos incluso muertos. El mundialmente reconocido y renombrado oceanógrafo Jean-Michel Cousteau comparó la manutención de orcas o de delfines o de otros mamíferos marinos en tanques como una persona con una venda en los ojos en una celda de prisión. Otro elemento para tener en cuenta es que estas especies no cuentan con una sombra, como lo normalmente o naturalmente lo tendrían en su entorno natural. Por lo tanto, no pueden protegerse del sol, lo cual produce problemas de sensibilidad a la piel, y esta sobreexposición daña sus ojos, provocándole incluso cataratas. Cuando viven en libertad, los cetáceos
pasan la mayor parte del tiempo en las profundidades del océano, de los mares, donde no se ven afectados por los rayos ultravioleta, pero que en cautividad encontramos animales con quemaduras por la falta de protección frente a la radiación solar. Las especies más grandes son obligadas a convivir con otras especies extrañas. Los cetáceos viven en grupos muy numerosos, como les comenté en un principio, como en este caso los mamíferos, ¿no? Las ballenas, las belugas, los delfines, las orcas, también los manatíes. Bueno, los manatíes son un poco más huraños, son un poco, no viven en grandes grupos, pero a diferencia de los delfines, ¿no? De esa parte de los cetáceos, así como las ballenas. Entonces viven en grupos numerosos de decenas e incluso centenares de individuos con fuertes lazos familiares que los convierten en agrupaciones muy cohesionadas y estables en el tiempo. Cuando viven en cautividad, son separados de sus grupos naturales y obligados a convivir con otros tipos de animales de diferente origen, lo que dificulta enormemente sus relaciones, el establecimiento de jerarquías naturales, guerras de dominio e incluso conductas agresivas entre ellos. Para evitar estos problemas de conducta y los ataques entre este tipo de animales, porque hasta los encierran con focas, con lobos marinos, con otros tipos de especies marinas, también con nutrias, entre otras especies que son obligadas a estar dentro de estos acuarios, es natural que se les administre tranquilizantes y antidepresivos para evitar que estos seres se enfrenten, porque en su hábitat natural cada uno tiene su espacio, tiene su forma de vivir, pero como en estos centros llamados acuarios o centros temáticos de entretenimiento, los obligan a convivir, los unen todos dentro de un espacio pequeño, en donde por lógica van a comenzar a pelear, a defender su territorio, y lo único que pueden hacer estas personas para que ellos estén en armonía es administrarles fármacos, como hemos visto, que son los tranquilizantes y los antidepresivos. La violencia y el problema de los entretenimientos y espectáculos interactivos. Como les he mencionado en los anteriores, estos cetáceos, estos animales marinos, son obligados a interactuar con las personas por ser parte del espectáculo y el entretenimiento que ofrecen estos centros, que son conductas totalmente antinaturales para ellos, que llegan a ser incluso peligrosas para su integridad física. Estos seres marinos son obligados a trabajar jornadas extenuantes, llegando a actuar en 7 espectáculos diarios, lo cual se incrementa en las temporadas de verano, que también son forzados a trabajar en horarios nocturnos. Además, todavía son entrenados por muchos centros con la privación del alimento y también bajo violencia física en contra de estos seres. Como por ejemplo, se han encontrado videos de personas que han asistido o de personas que realmente les importa ya de una vez cerrar estos centros y han podido observar y ver las acciones de entrenadores donde golpean, arrojan objetos a dichos animales y le hacen agresiones físicas, ¿no? Donde los que saltan sobre el animal lo golpean y le hacen objetos para agredirlos por no cumplir con lo que ellos están practicando para el espectáculo. Los entrenadores también obligan a estos seres a aprender trucos, a menudo, muy a menudo, suspendiéndoles el alimento y aislando animales que no quieren hacer dicho trabajo, otros espacios más confinados y sin ningún tipo de contacto con sus otros compañeros. Es el caso de un entrenador del acuario de Hershey Park que renunció porque vio una cantidad de animales frustrados que morían de úlceras
También es otro caso de otra persona que pudo vivir este maltrato, pudo ver el maltrato de estos animales marinos. Fue el caso también de un biólogo conductista de mamíferos en Seattle, indicando de que los delfines, en este caso cautivos, demuestran una variedad de conductas relacionadas con el estrés, como traumas autoinfligidos, vómitos inducidos y agresividad. Se ha informado que algunos delfines cautivos se han quitado hasta la vida, golpeando sus cabezas contra los costados de dichos acuarios o negándose a salir a la superficie para poder respirar. En los espectáculos es habitual que estos seres marinos sean obligados a saltar fuera del agua y a pasar mucho tiempo apoyados en la superficie de cemento, lo que se supone un importante peligro para sus cuerpos que no están preparados para los efectos de la gravedad. Los tanques donde se tocan estas diferentes especies marinas y dentro de los programas que se dicen nadar con, permiten al público acariciar, besar y hasta montar delfines, entre otras especies. Tales programas invaden los mundos de los animales, que ya están disminuidos y son indiscretos y peligrosos y estresantes para estos seres, así como también para los participantes humanos. Estos seres que se ponen en piscinas para acariciarse pueden lastimarse y ponerse ansiosos como resultado de ser constantemente tocados, acariciados, empujados en algunas ocasiones y a la exposición de bacterias a las cuales no son inmunes y pueden enfermarlos. Estos seres también expresan su frustración a menudo a través de la agresión, ya sea también para los casos donde hay también una especie de contacto, ya sea con mantarrayas, con pulpos, con otro tipo de especies marinas. Este video va dedicado para todas esas especies marinas, en particular también mucho va para estas especies de mayor envergadura como son los mamíferos, pero va dedicado a todas estas especies marinas. Estos animales también expresan su frustración a través de la agresión. En el caso de este parque temático ya denominado SeaWorld, ha sido citado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por varias instancias en donde las personas, los asistentes, el público asistente, ha sido agredido por dichas especies. Asimismo, los programas que dejan nadar a personas con estos grandes mamíferos acuáticos son a menudo tan invasivos que se convierten perjudiciales para los animales. Barcos y nadadores frecuentemente persiguen a estos seres, bloquean, se acercan, lesionan y atemorizan a estos seres acuáticos, alterando su comportamiento natural en cuanto a alimentación natural, descanso, traslado y juegos. En este caso también podemos ver eso en diferentes partes del Caribe, donde también las embarcaciones se acercan a tener contacto ya sea con los manatíes o con las tortugas acuáticas, en donde también son estos seres invadimos su espacio natural, igual que las focas, igual que los lobos marinos, entre otras especies que están siendo vulneradas en ese momento por los seres humanos, por el simple hecho de de querer acariciarlos, tomarse una foto, entre otras actividades que está dentro del programa de estos centros turísticos. Su mortalidad es 3 veces superior. Los estudios realizados evidencian que la esperanza de vida de los delfines es menor que en el estado de cautividad. En la naturaleza alcanzan a vivir de 50 a 60 años, mientras que en cautiverio no sobrepasan los 20 años. Y en el caso de las orcas, su mortalidad es 3 veces superior que en la naturaleza. Como por ejemplo, las orcas pueden vivir hasta 90 años, pero en estado natural, en el caso de SeaWorld, vamos a tomar uno de los casos de SeaWorld, que es un parque también temático, un acuario, 22 orcas murieron entre 1986 y 2010, un promedio de casi una orca por año, y ni una murió de vieja. Sus muertes fueron causadas por trauma severo, gangrena intestinal, neumonía hemorrágica aguda, abscesos pulmonares, enfermedad crónica del riñón, falla cardiovascular crónica, septicemia e influenza. La depresión, el estrés
y la artificialidad del entorno, la inmunosupresión que padecen debido a estos factores, todos estos seres acuáticos, principalmente los mamíferos acuáticos, se les expone en estos centros a muchísimas enfermedades. Hacen que para ellos sea más peligroso vivir en una piscina que en estado natural. Pobres regulaciones gubernamentales. Esta es la última de las razones donde acá podemos observar y tener en cuenta de que muchos estados, muchos países todavía no regulan ni son muy rectos en cuanto a la preservación de hábitats naturales y especies que permanezcan dentro de sus hábitats naturales, por lo que al tener pocas leyes y pocas regulaciones gubernamentales, muchos de estos centros, esos acuarios, estos parques temáticos siguen abusando y siguen extrayendo especies de su hábitat natural para seguir lucrando a costa de las vidas de estos seres, para poder tener mayor acaparación a nivel social y lucrar con ello. Entonces, estos seres marinos tienen poca protección federal y las pocas leyes que existen son a menudo ignoradas. El Sun Sentinel de Florida informó que el gobierno federal ha permitido que los violadores continúen operando durante años, aún después de haber documentado agua contaminada, inanición y muertes. Dicha institución hace muy poco para hacer cumplir dichas leyes y raramente multa o cierra las instalaciones de dichos centros y parques turísticos temáticos. Como resultado, los acuarios y los parques temáticos siguen abiertos. La gente de todo el mundo, gracias a algunos movimientos y algunas sociedades que ya están reconociendo que dichos seres deben de permanecer en su medio natural, han obligado a muchos de estos lugares que exponen a dichos seres marinos cierren en Inglaterra, Israel y Australia. Prohíben la importación de delfines para entretenimiento, entre otros seres marinos, así como también cuando obligaron a cerrar un centro marino en Virginia, gracias a este tipo de manifestaciones, logrando hacer que este cierre. Luego, tras una amplia protesta, muchas de estas empresas o parques temáticos utilizan y siguen con los abusos hacia estos seres, malinformando a medios de comunicación y a las personas para seguir con sus bajas acciones, como es el caso de SeaWorld, que en conjunto con la Asociación de Agencias Gubernamentales, incluyendo la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica NOAA, en sus siglas en inglés, que son los que indican si es que uno de estos seres rescatados, entre comillas, son considerados como aptos o no para retornar a su medio ambiente natural, indicando que SeaWorld reúne y tiene las condiciones y las instalaciones adecuadas para proporcionar una atención de calidad a estos seres que no son aptos para reingresar a su medio natural. Que también SeaWorld cuenta con un equipo completo de veterinarios y biólogos y que puede proporcionar una atención de calidad a estos seres. A su vez, SeaWorld trata de desviar sus acciones indicando que producto de los cambios climáticos, el desarrollo urbano, la pérdida del hábitat, la contaminación de los océanos son las principales amenazas para dichos animales, que si bien es cierto son factores reales, pero estos argumentos son utilizados con mucha astucia por esta empresa para poder indicar que está rescatando animales y los introduce en sus centros. Como por ejemplo, la mitad de manatíes de la costa de Florida desde el 2015 estaban en peligro debido a las actividades humanas, incluyendo parálisis causada por hipotermia o la marea roja, resultante de los cambios drásticos en la temperatura del océano, lesiones causadas por accidentes de embarcaciones y enredos en las líneas de pesca, lo cual sirvió de argumento para trasladar dichas especies también dentro de sus instalaciones. Todo este argumento utilizado por esta compañía es indicado e informado astutamente a las personas que asisten a estos eventos,
y que el resultado de su trabajo ha ido en aumento producto de estos rescates de estos animales marinos. SeaWorld es una de las compañías que forma parte de las redes de organizaciones que trabajan en colaboración para satisfacer solicitudes de reembolso tan eficientemente como sea posible. A lo largo de la costa de Norteamérica, cualquier usuario se puede poner en contacto con la agencia responsable para hacer que la organización SeaWorld vaya a rescatar o a ayudar al animal que se encuentra en peligro y por lo tanto seguir con el círculo de encierro y rehabilitación a conveniencia de este centro. ¿Cómo podemos ayudar a que esto ya no suceda por parte nuestra? Aquí te lo explico. 1. No visites ni zoológicos, ni parques temáticos, ni acuarios que realicen y mantengan encerradas a estas especies para poder entretener a seres humanos. 2. Promueve y apoya a centros de ayuda, rescate, de rehabilitación y liberación de diferentes especies marinas en su hábitat natural, las cuales te asegures que no tengan doble cara, como es el caso de SeaWorld, y rechacen la crianza de animales en cautiverio. 3. Sé parte del cambio y promuévelo dentro de tu familia, con tus amistades y conocidos, a que no contribuyan y asistan a estos centros y parques que albergan sufrimiento, explotación y sobre todo indiferencia hacia los sentimientos, dolor y la libertad de dichos seres. 4. Puedes también entregar volantes dentro de estos parques temáticos o acuarios, escribir cartas a editores de publicaciones locales, presionar a las autoridades para que eviten subsidiar estas instalaciones con dinero de los contribuyentes y apoyar a toda legislación que prohíba la captura o que restrinja la exhibición de estos seres de mamíferos acuáticos, entre otras especies marinas. 5. Rechaza firmemente su cautiverio, tal y como se hizo, como por ejemplo, con el último delfinario que había en Finlandia y uno de los 6 que había en Italia. Cada vez que compramos una entrada para acudir a zoológicos, delfinarios y espectáculos con animales, estamos contribuyendo a esta cruel industria que continúa secuestrando y maltratando a nuestros compañeros del planeta. Sé que esto es nadar contracorriente cuando nos referimos a parar con todo este atropello hacia estos seres que son indefensos frente a la ambición y maquinaria de los seres humanos, los cuales emplean estas estrategias para su captura y encierro en cautiverio. Pero hoy en día tenemos muchas organizaciones y personas quienes están comprometidas y reclaman cada vez más y con más fuerza que el hogar de estos seres es el océano. Todo esto nos lleva a EcoPartners a pensar que estamos perdiendo el sentido común, el no ver que es lógico que otro ser que está siendo sacado de su hábitat natural y encerrado en un ambiente totalmente pequeño, artificial y con personas indiferentes a esto y que solo les importa el espectáculo, nos hace ver y dudar mucho de nuestras capacidades intelectuales y de la inteligencia de muchas personas que en muchos casos están involucionando a nivel racional y emocional dentro de nuestra sociedad en la que vivimos, haciendo todo este abuso y maltrato solo por dinero, y decir que como esas especies no son y no se comunican como nosotros, por lo tanto no sienten,
no piensan, no se estresan, no pueden enfermarse, no pueden tener traumas psicológicos, no tienen dolor, no sufren enfermedades mentales a consecuencia de maltratos de este tipo o de otro tipo de maltratos, y que solo nosotros podemos padecer de ello y otras especies no. Y eso es totalmente falso e irracional. No desmerezcamos a estos seres, y como a muchos, por no ser como nosotros físicamente y por no comunicarse como nosotros. Ellos también son inteligentes y tienen sentimientos, al igual que nosotros. En la cajita de comentarios les dejaré la información de muchas organizaciones que velan por los derechos y la libertad de estos seres que tanto lo necesitan. Bueno, ecopartners, espero que les haya gustado. El video en realidad es muy informativo, es un video que nos llama mucho a la reflexión. Las imágenes sobre los videos que les he puesto es para que más o menos nosotros podamos caer en cuenta de todo el daño que año tras año seguimos ocasionando a estos seres que no tienen por qué sufrir esa violencia por el simple hecho de querer nosotros tenerlos cerca para conocerlos. No, si queremos conocerlos, pues vayamos a su espacio, siempre respetando la distancia, su espacio, su territorio, no ser invasivos. Así como a nosotros no nos gustaría que venga un extraño y abra la puerta de nuestra casa y entrar y sentarse en nuestro mueble, es lo mismo para estos seres. Todos somos territoriales, todos. Por lo tanto, tenemos que respetar ese espacio, esa tranquilidad que tiene ese ser. También siempre tener presente, antes de acudir a estos centros de recreación, entre comillas, porque no tienen nada recreativo, al contrario, nos desinforman, nos enseñan cosas negativas, enseñamos a nuestros, porque mayormente llevamos a niños, estamos enseñando algo negativo, algo que no está bien, como es el maltrato de estos seres. Entonces cada vez que querramos o nos digan, oye, vamos a tal lugar, tener presente que nosotros somos su mayor amenaza y a su vez su única esperanza, porque nosotros podemos cambiar todo esto, que esto pare, que no siga sucediendo, porque lo único que conlleva es que, aparte de la desaparición de las áreas naturales, porque sin estos animales, sin estos seres dentro de su hábitat natural, no ocurre el equilibrio ecosistémico natural, se modifica y comienza a destruirse. Entonces, muy aparte de ello, estamos torturando a seres que no son entretenimiento. Los animales no son entretenimiento. Entretenimiento son otras cosas, el deporte, el poder hacer actividades físicas, nosotros como seres humanos, pero un animal no es un entretenimiento. Eso no es un entretenimiento. Es un ser, es una vida que merece respeto, que merece libertad, que merece su espacio natural, que merece tener el derecho a la vida y a su libertad por el simple hecho de estar aquí en la tierra. No porque un papel me lo diga, oye, acá dice que tienes derecho, por eso te respeto. No. El simple hecho de estar viviendo aquí dentro de la Tierra y haber nacido dentro del planeta Tierra, tiene el derecho de estar en libertad en su hábitat natural y vivir en paz. Digan no a estos parques, a estos acuarios, a estos centros que lo único que hacen es lucrar a costa del sufrimiento de los animales. Y eso no puede ser, eso no es una enseñanza. Bueno, comparters, entonces este es un video que nos llama a la reflexión, a poder nosotros conectarnos y poder ser más sensibles frente a este sufrimiento. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho y a decirle no a estos centros. Adiós.